Y yo dije un comentario que pueden estar de acuerdo personas, otras personas no. Claro. Y es lo que yo creo. Claro. Y se lo comentaba el día de ayer que yo decía que las personas cristianas no podían tener ansiedad. Decía algo muy importante y me gustaría que también lo mencionara entre micrófonos, que todos tenemos ansiedad, mencionaba. Se quita la ansiedad psicológicamente, Dani? Sí. Vamos a hablar psicológicamente. Sí. No se quita. Y se vive. Más que se controla. No se puede controlar. Se puede vivir y cómo es vivir. Pero tuve una paciente en Ciudad Madera. Esta persona tiene un evento traumático terrible. Sus papás tenían un rancho y el crimen organizado lo amenaza y le dice que le va a quitar el rancho. Pero el papá, tú sabes que salieron muchos hombres a defender lo suyo. Y él les decía, no se preocupen, voy a volver bien. Entonces se va al rancho y no regresa. Entonces ella se pone muy intranquila. Ella desesperada se fue y lo que encontró pues fue una cosa de verdad horripilante. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Únicos Podcast. Y estamos bien contentos porque tenemos a una invitadaza el día de hoy, así bien top. Y pues primero te presento a ti, mi esposa. ¿Cómo estás? Pues estamos bien contentas porque yo creo que ya están aburridos nuestros oyentes de escucharnos nomás a ti y a mí, pero ya tenemos aquí. La verdad es que ya tenemos muchos años de conocerla, la amamos, la respetamos y ahorita pues la admiramos aún más porque sigue aprendiendo, sigue haciendo muchas cosas que por eso el día de hoy la invitamos. A ver, Lupita Hicks. Hola, ¿qué tal? Aplausitos. Aplausos. Todavía no tenemos esa máquina, pero ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Pues súper emocionada, la verdad que me emocionó cuando me invitaron, porque sí veo podcasts la verdad, en lo secular, sí me gustan algunos podcasts. Y sobre todo de la gente que viaja, ¿no? Que sigo algunos personajes de estos que viajan. Y yo siempre había pensado, qué padre estar en un podcast. Y mira, se me hizo realidad. Y sobre todo con ustedes dos que saben que los quiero mucho, que igual. para mí son una pareja sumamente, de veras, ejemplar y que promueven esta libertad de hablar de Cristo de una manera muy natural. Por lo regular, los temas espirituales creen que se debe tratar así hoy muy serios. Muy serios. Y no, al contrario, aparte yo que ya tengo mi ministerio, por así decirlo, ¿no? Mi servicio en la iglesia, pues hago muchas locuras. No soy muy convencional, o sea, trato de hacer cosas no diferentes, sino lo que Dios me pone en mi corazón y lo traigo ahí en mi mente. Bueno, Daniel me decía que dijera lo que yo soy. Sí, claro. Soy cristiana. Y soy palabra viva. Y soy palabra viva, claro que sí, a mucha honra. Pero bueno, ya como ven mis canas, bueno, también me pinto el cabello así. Ya estoy muy canosa y por eso decidí mi cabello, pero sí estoy grande de edad, soy ya un adulto mayor, que todavía mi cerebro no lo registra, todavía no lo procesa. Yo tampoco registro Ay, qué mis padre. 30. Sí, ni yo mis 25. Bueno, no, o sea, soy profesora de educación preescolar. Soy licenciada en educación y luego al final con mi locura soy licenciada en psicología, pero durante mucho tiempo hice muchas cosas dentro del gobierno en la educación, dentro de mi nivel y me llevó a conocer y a experimentar muchas cosas, por eso soy muy curiosa. Mi próxima meta de estudio va a ser aprender inglés, entonces en eso estoy y no es algo por sobresalir. Es algo porque ya lo traigo como en la médula de los huesos, no sé cómo explicarlo, pero querer aprender algo, ¿no? Y cuando yo me identifico que puedo aprender, que desarrollé unas capacidades, me maravillé porque una de las teorías de la educación dice que cuando un ser humano se identifica que aprendió algo y lo puede compartir, es un plus. Sí. Y no solamente para la autoestima, sino te hace, y más que una sensación, es como decir, tengo capacidad para compartir lo que sé. Porque si no lo pones al servicio, ya sea de la sociedad, en este caso de la iglesia, pues de nada sirve tener muchos títulos colgados, ¿verdad? Si no eres útil en tu tiempo, y yo quería ser útil a la sociedad y ahora soy útil a la iglesia, que siempre lo he sido, siempre trabajé. Aparte me convertí a los 19 años. No, entonces lleva, ¿qué? 10 años. 10 años. De cristiano. Veme, no, sí. Ni una arruga.
Me Ni gustaría nada. como resaltar esa parte de que ¿a los cuántos años empezó a estudiar psicología? A los, ay, Yo a los sé. 57, 58. Es que Wow. creo que a veces ya, o sea, yo lo he pensado y he dicho, ay, pues, ¿para qué estudio ya, verdad? Sí. Pero creo que es un ejemplo para todas las personas que nos están escuchando y tienen ese sueño de seguir extendiéndose, de seguir aprendiendo. Entonces, por eso lo quería mencionar, pero no parece No, y de aparte esa la edad, hermana es bien evidentemente. inteligente. Ya sé. Es bien inteligente, a mí me sorprende su inteligencia, la verdad. Ay, muchas Sí, gracias. sí. Sí, ayer Este, venía en el carro, ay, cómo me encanta a mí me platicar con gusta Lupita. mucho platicar con usted, Ay, así ya está. mucho. Aparte de que siempre lo digo en las barricadas, en la reunión de jóvenes, que Ah, sí. yo llegué a su casa y ahí me hice cristiano, o sea, ahí fue la primera barricada que llegué. Así es en mi casa. Y pues desde ahí nos conocemos, ¿cuánto llevo? Como 14 años Ujú. de cristiano, Ujú. y fue ahí en su casa y me encanta platicar con usted. Y yo siempre estaba de que Lupita Hicks tiene que estar aquí con nosotros. Sí, ya Porque estaba en aparte, nuestra... pues nos aporta de su inteligencia, de las cosas que ha aprendido. Y hoy vamos a tener un tema bien importante. Sí, y es algo que creo que a todos ahorita es como que, no quiero decir moda, ¿verdad? Porque pues no es algo como tal, por eso lo trajimos a la experta para que ella nos ilustre, pero la ansiedad, los mitos, lo que sí es verdad, lo que no es verdad, y no solamente es psicóloga, sino que ejerce su profesión, tiene pacientes, lo ha vivido, no es como que le contaron, y eso es algo que se me hace bien padre. ¿Y sabes por qué la trajimos? De hecho, yo soy su... Ya sé. Si dice algunas cosas, no piensen que soy yo. Sí, somos sus pacientes. No, y la trajimos por el comentario que hice hace unos... Híjole. Sí, Ya lo me tengo que acordé. decir. Ya le comenté a usted. Y yo dije un comentario que pueden estar de acuerdo personas, otras personas no. Claro. Y es lo que yo creo. Claro. Y se lo comentaba el día de ayer, que yo decía que las personas cristianas no podían tener ansiedad, y es lo que vamos a hablar. Claro. Pero pues es lo que pienso yo. No sé qué piense Gaby, no sé qué piense usted. Pero eso es lo que yo pienso, que la gente cristiana, y en la Biblia dice, tengo unos versículos aquí que para decirles lo que pienso, pues, y pues sí. Pero usted, que es la experta. Sí, mira, vuelvo a darles gracias por este momento. Les voy a decir algo, yo soy muy fácil de convivir con los jóvenes. Yo no puedo verme como la viejita, amargada o a ver qué va a decir la hermana, ¿no? Di clases, y también lo tengo que resaltar porque fue así como mi último viaje, por así decir, mi última aventura de docente. Di clases en la UACJ. Y al principio como que me veían rara, ¿no? Los alumnos, porque como que no entendían que yo ya muy grande estaba dando clases y todo. Después, o sea, al principio como que se sacaban de onda, y después cuando me conocen y entramos en esta relación docente catedrático-alumno, me seguían durante los 3 semestres, casi 3 semestres o más, no me acuerdo bien, que fui docente de la UACJ, y cómo me escuchaban y cómo podían, o sea, esa barrera generacional, yo creo que yo sí no tengo ningún problema. Y creo que sí puedo influir en las personas jóvenes. Claro. Y por eso me doy cuenta de esto y por eso estoy aquí. Ujú. Y no porque sea una persona, soy muy abierta en cuestión del aprendizaje, de ser conscientes, ahora como psicóloga, de tener esa conciencia que podemos transmitir los conocimientos, las ideas, tener un intercambio en diálogo, y sobre todo en los temas que también me apasionan, que es ahorita estabas hablando de la ansiedad. Entonces, estos temas, claro que apasionan, y hoy en día sí no es que, te voy a decir que no es que estén de moda, lo que pasa es que años atrás, te estoy hablando como en los 70 más o menos, creo que se crea la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empieza a tener en cuenta la salud mental, cuando no estaba en estos... Antes no les importaba. O sea, y sabes que, bueno, les empieza a importar un poco a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que como participaron muchos países, los soldados llegaron ¿cómo?
locos, perdón la expresión, Sí. con difícil, o sea, muchos trastornos mentales. Entonces se dan cuenta, entonces como esto no es gripa, no se quita con gripa, ¿verdad? No es con un analgésico, con un placebo, pues no se va a quitar, ¿verdad? Entonces todo esto viene a redondear, digamos ya se me fue la palabra, como a recaer en que algo estaba pasando con estas personas, ¿sí? Y luego, en Estados Unidos sobre todo, porque los psicólogos, los psiquiatras nos guiamos por un manual que es el DMS, en sus siglas en inglés, no sé pronunciarlo, pero es el manual de trastornos mentales. Y ahí está claro... ¿Se lo digo en inglés? Sí. No, es cierto. Por eso vamos a aprender inglés. Así es, esa es mi próxima meta, aparte de muchas otras que tengo por ahí. Pero algo que me llama mucho la atención cuando Estados Unidos manda a sus hombres a la guerra, se quedan las mujeres en las fábricas y tienen que salir. Entonces la mujer ahí, Gaby, y te hablo a ti como mujer, que entendamos que vino mucha presión sobre ellas. Ya no solamente era el trabajo, era la casa, los hijos. O sea, esto a la mujer nos cambió definitivamente por esas feministas malentendidas, ¿verdad? El feminismo no entendieron que la mujer hace muchos años que está presente en la sociedad, Claro. que nadie les quitó nada. No es cierto, nadie nos quitó nada, nosotros lo permitimos. Sí, inclusive el votar en nuestro país, no tengo ahorita la fecha, pero fue hace muy poco, te puedo decir en los años 50, por ahí. Más bien en los 70 empezó a votar aquí la mujer, creo, y en Estados Unidos fue antes, pero también hubo mujeres feministas que se levantaron para que se hiciera su voto efectivo, ¿verdad? Todo esto, y lo platico porque la mujer tenemos una condición muy especial en nuestras emociones. Decimos las mujeres, Daniel, ay, es que no me hables porque ando hormonalmente arriba. Nosotros somos hormonas, o sea, nuestro organismo todo es hormonas. Ya le entendía la Sí. vida. O sea, no puede ser que creamos que en este tiempo que nos pasa a nosotras algo biológico, andamos más. Sí puede ser, obviamente que sí, un poco, pero nosotros podemos controlarlo, eso sí. Pero dentro de toda estos conocimientos que vinieron acerca de la salud mental, a la cual hago referencia, viene la ansiedad como tal. Después de la pandemia también hay un cambio, Daniel. Claro. Significativamente. ¿Por qué? Porque estuvimos encerrados. ¿Cuántos años? 2 años casi. 3, ¿no? 3, no 2. 2. 3, creo. Bueno. 2, 3. Muchos. Qué bueno, fíjate. Yo sentí que fueron 10. Fíjate, pero qué tremendo que ya se nos olvidó, Yo Sí, pensé que nunca íbamos a pasar de usar cubrebocas. Yo dije, ya toda la vida Toda vamos la a usar. vida. Sí, y Ya eso andaba crea. pintando ya para Sí. los tatuajes, ¿no? Los tatuajes pero, o sea, así como decía el pastor ayer, ¿no? Los de repente es de Dios, ¿verdad? Sí, las cosas que pasan así Cuando Dios interviene, ¿no? Así es. O sea, yo creo que para mí la pandemia fue un aprender en quién era Cristo para nosotros, Claro. para mí. Pero se desarrollaron muchas enfermedades mentales. Sí, y qué padre es poder, ahorita, antes de empezar a grabar, ¿verdad? Yo les mencionaba que, pues yo me explicaba cómo fue mi etapa de estar encerrada. Yo soy una mujer muy hiperactiva, que Dani confirme esa parte, pero estoy de aquí para allá y es algo que me gusta, o sea, disfruto estar haciendo muchas cosas. Y cuando nos cierran las puertas, ¿verdad? Pues empiezo a experimentar cosas que yo no sabía que se podían sentir, ¿no? Y ahorita que le empecé a decir como mis características, me daba risa porque a veces es verdad, no sabemos qué es lo que nos pasa, o sea, y pensamos que porque a la otra persona le dio ansiedad, pues yo creo que a mí también, porque igual me sentía, ¿no? O a lo mejor tienes un pequeño característica Un de síntoma, algo, un síntoma, y tú ya te lo marcas, ¿no? Y te lo apropias también, y ahorita estamos hablando sobre la verdadera ansiedad, cuál es la que sí es real, la que cómo se siente, y yo les contaba ahorita que yo me sentía así como que con mucha energía, ¿no? Me sentía como
que estaba todo el tiempo sola, a lo mejor aburrida, pero yo ahorita le decía, yo creo que yo sí tuve ansiedad y cuando terminé de decir las cosas, no, usted estaba aburrida nada más. Entonces, amigos, nunca tuve ansiedad, sí, pero decía algo muy importante y me gustaría que también lo mencionara entre micrófonos, que todos tenemos ansiedad, mencionaba. Sí, todos tenemos un grado de ansiedad normal, por así decirlo, ¿no? Porque tiene que ver un poco también con el estrés. Pero a veces por eso se confunde. El estrés se quita. ¿Cómo se quita? Por ejemplo, necesito pagar la cuenta de la luz y ando un poco estresado y la gente dice, es que estoy ansioso porque no he pagado. No, el estrés sí se quita, la ansiedad psicológicamente, Dani? Sí. Vamos a hablar psicológicamente. Sí. No se quita y se vive, más que se controla. No se puede controlar, se puede vivir. ¿Y cómo es vivirla? Es a través de unos ejercicios que los psicólogos hacemos o los terapeutas hacen para lograr que esa ansiedad se viva y pase, o sea, baje de intensidad. Pero no podemos decir que estoy ansioso. Por ejemplo, cuando vas a salir un viaje, ¿no? Y estás, ¡ay, qué padre! Y crees que estás ansioso. No, es como un estrés. Eres el estrés por el cual vas a irte al viaje. Ya sales de viaje y, o ya llegaste a la parte y se quita. Ni hay necesidad de decir, fui consciente que mi estrés se pasó, ¿no? O que los jóvenes que tienen que entregar una tarea, que pasa hoy en día mucho. Y lo dejan hasta el último. Así es, y lo dice, es que estoy ansioso por la escuela. No, está estresado. ¿Por qué? Porque el estrés se quita, la ansiedad no, dentro de la psicología. Entonces, un episodio, bueno, no sé si se puede decir episodio de ansiedad, ¿te dura horas, minutos? Depende si lo sabes manejar. Okay. O cómo se genera esa parte, porque dicen que, ahorita mencionaba que el estrés se quita, pero la ansiedad no se quita. O sea, vives con ella. Vives. Por ejemplo, cuando ya es un estado patológico, a lo que le llamo, ya el trastorno como de ansiedad en sí, tiene que durar más de 6 meses y que estés siempre estando ansioso. O sea, no hay un día que tú no creas ansiedad. Por ejemplo, dice, la ansiedad es un estado emocional en el que se presentan cambios somáticos, que quiere decir que se sienten en el cuerpo. Cuando una persona expresa tener un síntoma que en realidad no tiene, que está en tu mente. Y eso pasa cuando tienes eventos traumáticos, ¿sí? La gente desarrolla una ansiedad así, pero mega ultra alto. El nivel de ansiedad, y que no se quita normalmente. Y por eso tiene que ir a terapia y luego ya al psiquiatra para que le dé medicamento para que la ansiedad baje. O sea, hay ansiolíticos, la palabra lo dice, pero hay también para la depresión. Ahorita hablabas un poco al principio de que empezáramos a grabar. Hablabas de la depresión y la ansiedad. La depresión te da para abajo, la ansiedad te da para arriba. Okay. Sí, hay gente tan ansiosa y que le sale como una especie de ira y tiene que hacer algo, golpear o hacer algo, por ejemplo, también, o tiene esa persona que consume sustancias, tiene que tomar algo o probar algo para que, porque trae le decimos la adrenalina arriba, es una ansiedad ya que ya es una patología, digamos. La gente maneja estos términos, sí, a raíz de la pandemia se generó, sí había gente con mucha ansiedad, sí. Porque la ansiedad se siente... ahí te va, ¿cuáles son? Mira, la ansiedad se manifiesta en sensaciones somáticas como mareos, taquicardia, sudoración, palpitaciones, temblores, molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencia urinaria. O sea, te dan muchas ganas de ir al baño. Tengo todas. Haciendo palomitas, ¿no? O mareos. Andrés dijo que sí, todas 10 de 10. O mareos. Y en la cuestión, digamos, psíquica, que es la mente, la cognición, que yo le llamo, la cognición es todo proceso mental que el individuo tiene en todas sus funciones mentales y conductuales y afectivos, como nerviosismo, deseo de huir, sensación de muerte inminente, fíjate, para que vean cuál es en realidad una ansiedad, un trastorno de ansiedad, inquietud, miedos irracionales, temor a perder la razón y el control. O sea, en cualquier momento puedo hacer algo.
cuando tú tratas a una persona con ansiedad, bueno, yo como psicólogo tengo que entender que yo tengo que trabajar en él para que él identifique dónde es su momento de ansiedad, qué le viene a la mente, qué es lo que piensa, a qué momento está relacionado. Y casi siempre son cosas que son irracionales, que no pueden pasar. Pero tuve una paciente, ya me acordé, en Ciudad Madera, que fue de mis prácticas. Esta persona tiene un evento traumático terrible. Sus papás tenían un rancho y el crimen organizado lo amenaza y le dice que le va a quitar el rancho. Pero el papá, tú sabes que salieron muchos hombres a defender lo suyo. Sí. Y él les decía, no se preocupen, voy a volver bien. Y que entonces se va al rancho y no regresa, solo, obvio, porque pues los trabajadores no van a acompañarlo. Uh-huh. Entonces ella se pone muy intranquila y ella me platicaba que ella sabe montar a caballo. Entonces ella desesperada se fue y lo que encontró pues fue una cosa de verdad horripilante, el cuerpo del papá en varios pedazos, sí, uh-huh. En varias partes. Entonces ella tuvo un impacto terrible. Entonces lo que hizo ella, ya había pasado algunos años cuando empieza la terapia conmigo, y lo que hizo ella fue empezar a fumar, pero muchísimo. Entonces, de ese nerviosismo que le venía, que ella cuando tú tienes una ansiedad de este tipo, no logras identificar cuál es que estás ansioso. Simplemente dices, como te viene a la mente ese hecho traumático, uh-huh. Lo único que ella relaciona es, va a pasar algo terrible, y se empieza a fumar. Uh-huh. Hay gente que empieza a tomar, que se pierde un ser querido, cuando pierde el trabajo. ¿Cuántas veces hombres de negocios que han perdido sus negocios y su dinero se suicidan? Uh-huh. ¿Por qué? Porque están a todo lo que da la depresión, la ansiedad. Uh-huh. Entonces, como ellos dicen, no, su palabra es, no voy a poder salir de esto. Uh-huh. A esta muchacha le decía, es que lo que viví es terrible y terrible. Y sí, fue terrible, pero precisamente necesitamos una salud mental ecuánime, o sea, equilibrada, uh-huh. Para que ella pudiera terminar, o sea, de estudiar, porque también el estudio le estaba complicando todo. Y yo le preguntaba, a ver, platícame un evento, que ya empezaba ella a identificar su ansiedad, un evento en el cual pues, te crea ansiedad. Dice, por ejemplo, que mi esposo me dijo, oye, te veo en tal lugar, ahí te veo, vamos a juntar ahí, y entonces tú sales en tu carro, yo en el mío, y ahí nos vemos como para comer. Uh-huh. Entonces ella llega, no tardaba ni 5 minutos cuando ella ya estaba desesperada, y luego empieza a sudarle las manos. Ahorita vamos a ver qué son las características para aquella persona que dice, es que estoy ansioso y no le pasa nada en su cuerpo. Pues déjeme decirle que no, uh-huh. Que no es verdad. Okay. O sea, hay grados de ansiedad, obvio, que te digo, todos tenemos ansiedad, pero entonces ella decía, mis manos se me escurren, o sea, parecía que traía agua, y yo ya pensaba, mi esposo ya lo mataron. Y cuando llegaba él, son cosas irracionales de lo que te estoy hablando. O sea, cuando tú eres ansioso, los pensamientos irracionales llegan. ¡Shum! Sí. Y los peores escenarios, ¿no? Así es, o sea, lo peor puede pasar. ¿Y cuánta gente vive así? Uh-huh. Sin darse cuenta uh-huh. que sí tiene el trastorno de ansiedad. Uh-huh. Entonces, tenemos que entender que el trastorno de ansiedad es muy, muy complicado quitar. Y te digo, tiene que pasar así como 6 meses consecutivamente todos los días. Por ejemplo, a mí me ha pasado ansiedad, por ejemplo, en un carro que yo tenía, no me acuerdo qué carro tenía, que no servían los parabrisas, y luego cuando yo recién llegué aquí a Juárez, ya ves cómo llueve. Y es que aquí hacemos todo extremo. Hay viento. Y sí hay viento. Entonces, cuando yo prendo los parabrisas y no estaban bien, porque no me acuerdo qué le pasó al carro, yo empecé, no, nos vamos a matar. Y venía mi sobrina Susi, venía Isabela, o sea, venía mi familia. Y luego me decía mi sobrina, ¡ey, cálmate! No tenelo. Sí, es que mira, que no sé qué. Porque yo lo relacionaba con esas lluvias así terribles. Con granizo y todo. Y a mí me empezó a dar una clase de ansiedad. Entonces dije, no puede ser.
creo en Cristo. No puede Sí. ser que esté pensando esto terrorífico. Y poco a poco yo empecé, no, obviamente no había estudiado psicología todavía, había muchas cosas que para mí eran así como, es normal, es que hay mucha gente que dice, es que es normal que me pase, que estos euforias y estos, es normal, es que es mi carácter. Y no, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de Así es. poder y de ¿qué? De dominio propio. Ujú. Wow. ¿Y cómo pasa esto? A través de a través de tener a Cristo, sí, formado en nosotros, pero la ayuda es el Espíritu Santo. No hay manera que nosotros nos controlemos solos. Por eso tú me decías, se controla, no. En la psicología dice, se vive, ¿sí? Fíjate, la ansiedad tiende a producir esto de malestares, distorsiones de la percepción de la realidad, del entorno y de la persona misma. A esa persona que tiene fobias de que se enferma de todo, que ya le pegó el virus de no sé qué, lo puede llegar a sentir, porque es tanto el poder de la mente que llega a sentir esto. Terrible, Wow. terrible. Sí, y para estas, por ejemplo, la que nos platicaba la muchacha, Sí. tiene que siempre estar como en un tratamiento. Sí, ella como ya era ella ya tenía el trastorno de ansiedad generalizada, le llamamos, porque en todo lo va a ver, sí, Ok. se generaliza en en todos los ámbitos de su vida, o sea, en todas las áreas de su vida, perdón. Entonces, tiene que ir a un psiquiatra. Ah, ok. El psicólogo lo puede conducir a aquella ansiedad que no está tan severamente alta, ¿verdad? Ok. Sí podemos manejarlo. Yo inclusive aplico test, por ejemplo, uno se llama de Beck, otro de pensamientos automáticos, y ahí en los pensamientos automáticos, ahí luego sale que gente de verdad piensa lo peor. Por ejemplo, o que piensa que nadie lo quiere. Sí, o sea, te digo, a ver, son 45 ítems que le llamamos nosotros preguntas, donde cada pregunta es así rápido, ¿no? Y del 1 al 3 lo clasifica la persona. Y ¿piensas que eres como la víctima de tu vida? Y sí, rápido, o sea, el 3. Sí. O sea, no te das, porque yo tengo un cronómetro y le digo, te tienes que tardar tanto, no lo tienes que pensar, a lo primero que se te venga a la mente. Así como descubrimos realmente si la persona tiene esta ansiedad, este trastorno. Si llegamos a tener a lo mejor nada más 2 síntomas de la ansiedad que ahorita mencionaba, se puede decir que también tienes un trastorno como tal, porque creo que a veces la palabra trastorno se escucha como muy fuerte, pero es algo que ya lo hemos generalizado en la sociedad y es algo como que ya es normal, ya es como parte de nuestra vida, todo el mundo lo tenemos, o sea, y creo que aquí es importante pues sacar a la luz, ¿no? La información correcta y me encanta que nuestra invitada del día de hoy, ella es psicóloga porque es profesional, pero está ligada, ¿verdad? Porque es una hija de Dios, entonces en lo espiritual y en la psicología vamos a poder trabajar este tema de una manera, pues lo más que podamos desarrollarlo para que nosotros podamos tomarlo y de esa manera practicarlo y salir si es que te sientes. Porque, por ejemplo, si yo tengo dos síntomas, por ejemplo, que salen ahí, que me sudan las manos y siento, me empieza mi corazón a latir muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para como tranquilizarme? Ok. Por lo regular, mira, la ansiedad anormal, ya dije que es, o sea, estos síntomas, si tienes, casi siempre cuando tu cuerpo lo siente, es que ya traes una ansiedad considerable y que no necesito tanto irme a un psiquiatra para que me dé ansiolíticos. Okay. Sin embargo, yo te ayudo con ejercicios, por ejemplo, es vivirlo. ¿Qué hago cuando tengo ansiedad? ¿Sí? Es sentarte en un lugar lo más cómodo posible. Yo les digo a mis pacientes que si están en el trabajo y les crea ansiedad, porque traté a una paciente, pero ella traía también un antecedente de violación. Wow. Entonces, o sea, casi siempre cuando tienes estos hechos traumáticos es muy complicado cuando te encuentras como con conflictos
que son hasta cierto punto normales en tu trabajo. La gente que tiene un trastorno de ansiedad lo ve heavy, lo ve altísimo. No, es que mi jefe me dijo y me usan. Y casi siempre traen eso de que me usan y empieza el corazón a todo lo que da, o se bloquean y luego les duele las cervicales. Entonces les decía a mis pacientes, váyase al baño. Al baño, sí. Váyase al baño, empiece a tener respiraciones. ¿Qué pasa con las respiraciones? A veces piensa la gente, a mis pacientes sobre todo, cuando le digo, respire, sostenga el aire 5 segundos y sople. Sea consciente de su respiración. Y como que no le ven la lógica. Pero no, en nuestro torrente sanguíneo, aparte de correr toda la sangre, el agua, todo lo que hay, corre oxígeno. Y cuando yo estoy muy o estresado o ansioso, lo que hacen mis articulaciones es endurecerse. También tengo una ligera teoría acerca de la artritis reumatoide que hay, porque no encuentran el origen. Cuando la gente es demasiado activa pasionalmente, que hay mucha ansiedad o que quiere el control, empiezan las articulaciones a deformarse. Yo tengo esa teoría, ¿no? Estarán o no de acuerdo conmigo, es mi idea, ¿verdad? Pero aquí, yo creo... Aquí decimos lo que nosotros... Sí, claro. Aparte, yo aprendí muchas veces que tuve un maestro, cuando tuve muchos años atrás mi proceso de crisis matrimonial bien fuerte, yo tenía un gran maestro, pastor que es guatemalteco, Harold Caballeros, que impresionante, es un tipo sumamente inteligente, aparte de espiritual, y también conocedor de todo esto de los trastornos mentales y de problemas. Y algo que él decía que hay enfermedades que son espirituales. Órale. Y que salen por el cuerpo. Pues ¿de qué otra manera va a salir un problema? Fíjate bien, voy a hacer un pequeño paréntesis de esta noticia de la princesa de Inglaterra, Kate Middleton, algo así se dice. Perdón mi pronunciación. No pasa nada. Kate, la que ahora es princesa. Se veía cuando ella sale a dar el comunicado de que tiene cáncer. Y luego pasan ahí en ese... Yo me metí a algunas plataformas para ver la noticia y luego ponen escenas donde está ella normal, que no estaba enferma, y tiene un brillo en los ojos excepcional cuando no tienen cáncer en sí, o sea, no lo había desarrollado a unos años antes, y ahora cuando ella sale a dar a conocer unos ojos tan tristes, tan espectacularmente tristes, fíjese bien en ella. Yo veo mucho la expresión de la cara. Ya ves que también hay unos psicólogos que se dedican al lenguaje corporal. Yo más bien veo en las caras. Aquí está sacando todas mis verdades. Ay, vamos a hacer Oye, Espero que esté brillando. Oiga, tampoco soy psíquica, tampoco. Pero yo veía en esa cara de una tristeza profunda. Entonces lo que hace el cuerpo con esa tristeza profunda es más difícil salir de las enfermedades. Muy complicado. Te digo, yo en mi teoría, que claro que hay obviamente su cosas científicas, que pasa en el cerebro, que pasa en el corazón, las arterias tapadas, etcétera, porque el cáncer de por sí no saben tampoco el origen. Si te sale en los pulmones, en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea. Pero ya he conocido algunas personas que han tenido cáncer y es de una presión. O sea, su vida tuvieron muchas presiones, muchas tristezas, muchos dolores. Y bueno, por eso dice su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué nos habla Dios de esto? ¿Por qué nos habla? Porque nosotros no cuidamos nuestro corazón, lo exponemos a muchas cosas. Aunque tú sepas que algo está pasando muy grave, concéntrate en lo que Dios dice. Ahora, hay gente que me dice, es que cómo Dios pudo permitir cosas y cómo, porque somos
terrenales todavía, hasta que este cuerpo no sea glorificado y haya el proceso, ¿sí? Que vamos hacia su gloria. No va a pasar. A mí me puede dar una enfermedad, que yo estuve enferma, por ejemplo, de la vesícula y me la quitaron, y unas que otras caídas. Y aquí estoy. Sí. ¿Podría decir que hay mentalidades más fuertes que otras? ¿O más sanas? Porque a veces yo he visto, de verdad, que me cuentan que les ha pasado, no sé, que se ha muerto su hijo, ¿verdad? Que yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero dicen que ni hay nombre para eso, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que, no sé, pasa algo a lo mejor un poquito más pequeño, se podría decir, un evento un poquito más... Menos grave. Uh-huh. Y a veces ves más a la persona fuerte que a otra. No sé si sea falso, no sé, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar en este tema. Entonces, ¿podemos fortalecer nuestro estado mental o hay gente que nace con eso ya como tal? No sé, o sea, porque a veces sí somos resilientes y a veces no. Y depende de la experiencia, ¿no? ¿Tú qué piensas, Dani, de eso? ¿Piensas que hay gente que Más nació sí. con una mentalidad más fuerte? Yo creo Tú que sí eres sí. muy fuerte. Tú sí. No. Es que yo sí quiero saber qué piensas. Bueno, Dani, lo sí. que pasa es que Dani, mire, soy muy fuerte. aquí en el podcast Sí. hemos tenido como tuvimos un tema de estoy sudando de mis manos. Me está pasando. Sí, Tengo ganas de ir al baño. Sí. No, hablábamos y hacíamos como ejemplo, ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Sí, hablamos de ¿Te acuerdas, Andrés? ¿cómo se llama? Ay, Bueno, lo traigo aquí. Poníamos ejemplos de cosas que a lo mejor la gente es un poquito más débil, ¿no? Y yo decía que yo como que no tenía esos pensamientos o los mismos pensamientos de la gente. Yo ahorita en la mañana veníamos hablando de las ansiedades, ¿no? Y Gaby me preguntó. Los silencios de Dios. Los silencios de Dios, Ujú. ajá. De cómo a veces la gente se siente como tan frustrada por alguna situación. por alguna situación Ujú. que a mí no me llega a pasar. Y yo aquí he dicho así como que, o sea, yo no soy perfecto, pero a lo mejor yo no le pongo tanta importancia a esas cosas. Hablábamos de la ansiedad y yo le decía a Gaby que pues yo no he sentido ansiedad. O sea, yo siento que no he sentido No ha vivido O ansiedad. sea, ansiedad. no estás consciente en tu conciencia, tú piensas que no has tenido ansiedad. Yo pienso, bueno, una vez nada más. Y fue porque le dije a Gaby, es que tú piensas que yo nunca he tenido nada. Pero me llegó a pasar una vez, no sé si eso, ya vi y no es, No es eso. Y No es eso. son los pasos que dijimos ahorita. Pero me llegó a pasar en la noche que tenía insomnio. Sí. Insomnio. Insomnio. Sí. Ujú. Y me daba mucha comezón en el cuerpo. Así mucha comezón en el cuerpo, no podía dormir. Y yo dije, pues a lo mejor eso puede ser Y ansiedad. nada, que darle ¿Sí? sequedad. Eso, No, sí puede ser. santo Dios, soy ansioso. Sí. Ay, Es que todos pasamos por Sí. periodos de ansiedad, no es que... Pero el ya crónico, No es- acuérdate que es todos los días, es un estado de angustia totalmente. Por ejemplo, no sé si han visto un reel o un TikTok donde está hablando un muchacho de su mamá y que él sale de la mamá y que le dice, y que llega la mamá, ¡no! Y ¿qué mamá, qué? ¿No apagaste la televisión? O sea, y el hijo, o sea, La loca. te voy a decir ahorita lo que yo creo en esos, que son gente fuertemente mental. sí contesté a lo... Sí, claro, Ok. sí, claro. Aquí, no. Ay, no te creas. No te creas, no. No, Yo sí pienso que hay gente sí. que tiene... Yo que- sí siento es más que- fuerte. pero no, es que se desarrolla. Yo creo que se desarrolla. Ok. Sí, yo creo que se desarrolla. Mm. Porque sí creo que gente, y te lo digo, sí puede tener como en su ADN de su familia que sean, no llore y no vamos a hacer de esto un problema. Por ejemplo, yo te voy a decir, en mi casa se acaban de fallecer 2 de mis hermanos en un accidente muy fuerte. A las 2 horas estábamos todos, se vinieron, no te imaginas cuando pasa esto, que rápido todos se juntaron en la casa de mi abuelita, tíos, primos, así.
y estábamos súper tranquilos. No había una escena de víctimas llorando todos. No. Pero esto venía porque yo tuve una abuela muy fuerte, pero que a ella también creció, se hizo fuerte por todo el trato que la vida le dio. Sí. O sea, sí se desarrolla la fortaleza mental, porque yo sí puedo, yo te voy a decir algo, yo sí creía yo que era muy débil mental antes, mucho tiempo lo pensé. Okay. Y porque me dejaba llevar, porque por las emociones, porque veía inclusive la gente muy débil mentalmente, ves cosas, que no quiero decir que sea una paranoia ni nada, que no son, pero ya me estoy creando en mi mente una escena donde yo, ay, víctima, mira lo que me están diciendo. Cuando yo descubro que mi inteligencia proviene de Dios, sí, la sabiduría proviene de Dios, yo soy mentalmente fuerte. Sí hay personas que dicen, no, por ejemplo, hay gente muy fuerte, emocional, mentalmente, pero que insensible. Okay. ¿Sí me explico? Como que no es... Sí, no comparte. Insensible totalmente. O sea, hay gente, no, a mí no me puede esto, pero insensible. O sea, yo creo que una persona mentalmente fuerte sí tiene que ver con Dios. Ay, eres un hombre de Porque Dios, amor. También, no sé si usted esté de acuerdo, pero ya ve que dicen de las generaciones de cristal, ¿no? Ah, ya sé, de mazapán. Qué rico. Sí. Con cacahuate. ¿Usted piensa que es por qué se genera esto? O sea, porque yo pienso que no hay generación de cristal. O sea, sí creo que los jóvenes de ahorita, pues, no les pueden decir uno nada ya, ¿verdad? Pero también, ya sé. Te echaste varios enemigos. No, pero es que creo que yo creo mucho en la generación de ahorita. O sea, la generación de ahorita tiene muchas cosas buenas, muchas cosas, como usted ahorita decía, yo veía a jóvenes de cómo piensan, de su capacidad, y yo digo, ¿cómo hay generación de cristal cuando tienen todo esto? O sea, no sé, antes no teníamos el celular para buscar información, yo ahorita veo jóvenes muy inteligentes, pero también que no les pueden decir nada, entonces eso también sería como una mentalidad débil. Yo pienso que sí, porque esta generación la formó sus papás. Ellos no se formaron solos. Porque hablaba ahorita de su abuelita. Sí. Y yo me acuerdo que mi abuelito era así como un roble, o sea, y a mí me enseñaron como tal así, o sea, sí. de que no te dejes llevar por esa emoción, o sea, no te dejes llevar por lo que está pasando. Claro. Y ahorita que yo conozco de Dios, pues yo por eso hago este comentario de que los cristianos, pues no pueden vivir como ataques de ansiedad porque tienen a Dios. Claro. Y te voy a decir qué pasa aquí con la generación de cristal. Se hizo un movimiento global. Acuérdate que ya estamos globalizados, ¿verdad? En el mundo, donde los derechos humanos se levantaron fuertemente para defender, obviamente que veníamos de unas generaciones muy violentas y que aunque no te pegaran y no te levantaran la voz, era el silencio ese terrible donde si te portabas mal o pasaba algo en un silencio y que se aparentó como a vivir de una manera equivocada, ¿sí? Y muchas mujeres se frustraron. Y entonces, ¿qué pasa? Que es como las generaciones se van formando a través de las anteriores, a ver si me doy a entender, cada generación tiene su propia formación, que trae su pasado está en una formación de sus padres, pero hubo un momento en que la generación que le tocó formar a esto dijeron no, ya no. No más prohibiciones, yo quiero vivir mi vida, mi cuerpo es mío. Déjate llevar por lo que sientes. Exactamente, entonces esta generación está sufriendo las consecuencias, esas negativas de las que hablo, de su anterior, de los quienes los formaron. Y luego, voy a darte lo que a mí no me dieron. Error garrafal. Voy a tratarte como a mí me hubiera querido que me trataran, como mi mamá, como mi amiga. Mi papá como mi amigo, permisivos totalmente.
Por eso se forman estos movimientos tan drásticos como es el feminismo, porque decían, no, es que el patriarcado vino y nos obstruyó. Esto se hizo un estudio, unas feministas hicieron un estudio del patriarcado, malentendido, ¿verdad? Porque en la Biblia pues son patriarcas que eran tribus que protegían a su familia, que mantenían a su familia, que ellos los defendían, o sea, ¿y qué pasó? Que estas generaciones de patriarcado se fue disminuyendo a raíz de qué? Pues de las mujeres, porque somos las mujeres que criamos a los hijos, ¿sí? ¿Qué pasa en mi casa yo fui una hija entre 9 hermanos, ¿sí? ¿La única hija? No, somos 2 mujeres entre 7 hermanos. Éramos 9, 7 hombres y 2 mujeres. Y mi mamá me decía, es que tú tienes que atender a tus hermanos. Limpia el cuarto de tus hermanos y hazle esto a tus hermanos. Y yo decía, ¿cómo por qué? O sea, yo empecé, mi generación, tengo 63 años, empezó a tener estas cargas como absurdas de decir, no, ya no voy a hacerlo yo ya no voy a quererlo hacer. Porque aparte, todo se estaba moviendo globalmente. Las ideas, los libros, todo esto ha marcado las generaciones. Ahorita tenemos a un clic, a un toque, a un touch, ¿verdad? La información. Sí. Y a ver, ¿qué derechos tengo? ¿Qué no me deben hacer? ¿Qué me deben de hacer? Todo. Entonces, las madres como yo, por ejemplo, a mis hijos, a los varones, tuve 2 hombres y una mujer, yo les dije, los varones, ahí está la cena, ahí ya dejé comida, usted sírvase, ya empiece a lavar su ropa. Entonces yo dije, yo no voy a criar a mis hijos igual que a mis hermanos. Y luego mis hermanos les llamaron mandilones, ¿verdad? Porque lo que no hacían en su casa, pues con mi mamá, lo hicieron con sus esposas, que también ellos veían mal, pero qué bien que se acomodaron, ¿verdad? Y a mí me tocó mucho, sí me tocó mucho el vivir ese y no era patriarcado, era un matriarcado mal entendido, porque mi mamá fue la que crió a estos 7 varones. No fue mi papá, y aparte mi papá muere cuando yo tenía 11 años, o sea, he tenido estas etapas en mi vida que me ha dado a reflexionar. ¿Para qué? Para que entendamos que estas generaciones de cristal que vinieron, la mujer se sentía oprimida, se sentía que no la dejaban salir para nada, que no le daban, o sea, estos límites que aún Piaget, que es un teórico, Vygotsky, o sea, estoy hablando de teóricos de educación, que el individuo tiene que tener límites, el individuo tiene que tener consecuencias, porque si no, imagínate el despapalle. Entonces estas hermosas mujeres que empezaron a empoderarse, esa palabra no me gusta, empoderarse, empezaron a crear hijos como, así como me hubiera gustado a mí que me hicieran, yo lo voy a tratar. Que vete a la fiesta, yo te voy a enseñar a tomar, te voy a enseñar a fumar, o sea, yo te traigo todo para yo vivir mi vida como a mí se me pega la gana, perdón. Esto es la debilidad de pensamiento. Y creo que cuando hablamos de generaciones, vemos que a lo mejor nosotros también somos parte a lo mejor de esa generación, nuestros jóvenes de la iglesia, cuando no hay consecuencias, no hay límites, ¿verdad? Se justifica, se ponen excusas, es ahí donde ellos por cualquier cosa a lo mejor sienten esto, sí, que ansiedad. No tienen el control, ¿verdad? Que no tienen el control, que no sé, todo lo que ahorita mencionábamos, pero me gustaría también como resaltar que siento yo, en mi opinión, que eso nos está afectando en lo espiritual. Claro. Porque tú vas a una iglesia y a ti te dicen, ¿verdad? Muchas cosas que son poderosas, ¿verdad? Y hay un episodio a lo mejor de esto y decimos, como que nos desequilibramos, ¿no? Porque llegar a una maduración cristiana es tener raíces y que no te muevan, ¿verdad? Pero hay un proceso para llegar a eso. Entonces, ¿cómo la ansiedad afecta en la vida espiritual? La ansiedad es descontrol, ¿ya lo vieron? O sea, por lo que he dicho, es descontrol absoluto. Me descontrolo.
Y me justifico porque tengo ansiedad. Y ahí estamos Ajá. con los niños. A mí me da risa que mi nieto de 5 años me diga, estoy aburrido, tita. Y yo, ¿aburrido? O sea, ¿sabe qué es la palabra aburrido? Ujú. Entonces, no sé dónde la escucha o si ya sus papás le dijeron, pero aburrido es que quiero hacer otra cosa. Sí, que ya no quiero hacer esta, ahora voy a hacer la otra. Sí, es como que estoy aburrido. Digo, ay, qué tremendo. O los niños que dicen, es que estoy estresado, o sea, tengo estrés. Yo tenía alumnos, ¿no viste eso con tus alumnos, Ajá, Gaby? yo tenía me acuerdo muy bien de un alumno que no tenía ni cejas ni tenía cabello. Y nosotros pensábamos, va, que tenía cáncer. Y platicando con la mamá decían que era puro estrés. Más bien ansiedad. Bueno, ansiedad y Ansiedad. estrés, ¿no? Ajá. Pero Yo tiene decía, que ver la mamá, ¿eh? Sí, sí. Ahí, los papás tienen que ver con sí, eso. pero yo decía, ¿cómo un niño de 8 años? Yo nunca había visto un niño así. De verdad. O sea, no tenía ni un cabello, nada, nada, nada. Y digo, ¿en qué momento ha afectado tanto? Y las mamás, ¿verdad? Que Por nos hemos supuesto. ayudado también. Por supuesto. Pero a veces me pongo a pensar y creo que es necesario como resaltar que, bueno, ya no nos educaron Así. así, ¿verdad? No vamos a juzgar, no vamos a perder el tiempo. O sea, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Si nosotros ya estamos teniendo episodios de ansiedad, si sentimos que ya es más ansiedad que Cristo en nuestras vidas, eso es lo grave. Ahí, fíjate, lo que venía meditando en esto y venía diciendo, ok, la ansiedad. Los síntomas que tiene la ansiedad son, siento esto, siento el cuerpo así, siento esto. Entonces yo decía, ok, la ansiedad es de sentir, de que estoy sintiendo el descontrol y todo. Y me llamaba la atención. Eso es lo que ahora usualmente la gente quiere, es que siento. Ujú. Y la fe no es de sentir. Ujú. El vivir en Cristo no es de sentir. Por eso estoy totalmente de acuerdo cuando dices que un cristiano no debe tener ansiedad. Canalizarlo inmediatamente a la oración. Hace muchos años leí un libro, y siempre lo digo en las cosas que he compartido, un libro donde decía que de la alabanza y la adoración. Decía este autor, y te estoy hablando de cuando empecé a leer libros cristianos en mi juventud, decía, si la gente adorara y alabara a Dios de manera genuina, correcta, no habría psiquiátricos. Fíjate, él hablaba de eso. Ujú. Que a veces pensamos que es neurológico, o sea, que es como químico, ¿no? O sea, ya... Y sí puede ser. Ajá. No, yo no niego la ciencia, Ajá. obvio. El organismo es muy complejo. O sea, para entenderlo está, la verdad, muy complicado. Yo muchas cosas, a pesar de que estudié, no le encontraba sentido. Pues me voy por el comportamiento, por la psicología clínica, que es atender al paciente, ¿verdad? Con diferentes enfoques. El mío es cognitivo-conductual. O sea, si cambias un pensamiento, cambias una conducta Ujú. y cambias la emoción. Por eso a mí me encantó. Y tengo otro que se llama aceptación y compromiso y otro gestal. El gestal tiene que ver con los sentidos. Y que me llamó mucho la ansiedad, ahora meditando en esto de la ansiedad, digo, es que estamos viviendo por las sensaciones. Somos sensoriales totalmente. Por eso hay esta generación de cristal. Pero en realidad todos. Una hermana me decía el otro día, yo no voy a ir a tal lado porque ahí me hirieron mucho. Y dije, ay, caray, pues ¿qué está aprendiendo la hermana que tiene tanto sentimiento? Sensación. Siento esto. Pues justo hablaba Eliud, ¿te acuerdas que hablaba que la adoración empieza por el corazón de la persona? Y que no es condición, o sea, no es Ajá. condicionada Hablaba de eso a y lo que siento y lo que no siento. fue así que nos explotó la cabeza de que nunca lo habíamos visto como de tal forma, ¿no? Ujú. Pero tiene una lógica espiritual, perdón, para mí. Porque el día que yo dejé el día que yo me permití vivir la ansiedad y empecé a pensar, ¿por qué me está dando ansiedad? Y reconozco y soy consciente de que permití estos pensamientos a mi vida y obviamente va a salir. Y como ahora estamos viviendo por la sensibilidad, ¿sí?
Ujú. Estamos viviendo por los sentidos. La ansiedad tiene mucha Sí. razón de ser, por así decirlo. Sí, y creo que a veces nos llenamos tanto de las cosas que vemos, porque a lo mejor no como tal he sentido la ansiedad que menciono ahorita, pero sí han llegado miedos a mi vida Claro. en cuestión de que a lo mejor ya, pues ya vas creciendo, no es como que, canijos, o sea, yo antes decía, ay, no, es que a los de 20 no les dan, por ejemplo, ¿no? Cáncer. Uno dice, va. Ya después de los 30 como que, o sea, puede haber como más posibilidades. Y empiezan a haber miedos en tu vida. Miedo al no casarte, miedo al no conseguir novio, miedo a no terminar la carrera, a no ser exitoso, o a ¿verdad? Cada quien tiene diferentes miedos. Pero yo he aprendido y he sido consciente que cuando a veces en mí surgen miedos, es porque le estoy poniendo atención a algo que me genera eso. Entonces, hay veces que yo digo, bueno, hoy se me pasó, ¿no? No hice mi devocional, no oré, no estuve atenta No pasa nada. a la vida espiritual, ¿verdad? Sí. Estuve muy ocupada, como sea, y empiezo a sentir esas cosas. Que el miedo, que los pensamientos. Y yo digo, es que no hice lo que verdaderamente me centra, lo que verdaderamente me hace alinearme a las cosas divinas, a lo que fui planeado, a lo que fui creado. Y yo digo, lo comprendí a mis 30 años. Pero qué Digo, bueno. Yo sí, pasando pero los 50 por toda esta bombardeo en nuestras vidas, que son las reglas que te impone la sociedad y que no está mal, ¿eh? Porque eso habla mucho la psicología. Es que te han impuesto que el rosa es de niñas y el azul es de niños. Te lo han impuesto. No, claro que no. O sea, para mí se me hacen bien unas tonterías terribles, mientras que hay otras cosas más importantes en el ser humano que estar metiendo, como que te crearon una forma social y por eso actúas así. No, porque siempre la sociedad debe tener reglas. ¿Sí me explico? O sea, donde quieras hay reglas. Tú vas ahorita por una calle de un solo sentido y tú te vas en contra de ese sentido, ¿qué te va a pasar? Pues te vas a atropellar o te vas a chocar. O sea, las reglas están para cuidarnos. Y la gente ¿te fijas el humanismo ahorita? Mal deformando que las reglas te han impuesto. Freud, que no es de mis favoritos, y sé que algunos a lo mejor sí escuchan, la hermana mencionando a Freud, tiene su lado muy, muy oscuro, pero una de las cosas que a mí me impresionó, habla de 3 estados de la conciencia, el ello, el yo y el superyo. Uno habla de que es las normas, es que el ser consciente de que tengo que hacer la norma. Otro, como la realidad que vive, ¿no? Que voy a decidir. Y ese otro guardado, el ello, creo, me confundo, pero bueno, uno de esos guardado, como él le llama pulsiones, y que en un momento dado va a salir. Podrías asesinar, podrías violar a alguien. Él habla de eso, que si las reglas no estuvieran así como muy bien delimitadas en una sociedad, puede pasar esto, que sí vemos, ¿no? Violadores, sicarios, pero yo me pregunto, eso es cosa, si yo hablando de lo espiritual, eso es cosa de la carne, es el hombre de pecado. La alimentación. Sí, entonces, es el hombre de pecado, que hay una vieja naturaleza. ¿De quién? Adámica. Y la nueva naturaleza, ¿en dónde radica? En Cristo. Y el poder, el Espíritu Santo. Y todo esto, me tengo que ser consciente de que hay cosas en mí que no puedo cambiar por sí sola. Tengo que pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque dice que es el poder para vencer. Diga al débil, fuerte soy. Pablo hablaba mucho de las manifestaciones y del poder del Espíritu Santo. Si no lo tenemos, difícilmente voy a poder quitarme la ansiedad, difícilmente voy a dejar de pensar cosas. Entonces, cuando yo oía esto de Freud, claro que yo decía, esas pulsiones, le llamaba esa pulsión como en cualquier momento puede salir.
Entonces, por eso hay que al hombre educarlo, al hombre hay que darle medicamento, hay que tratarlo, y les daban toques eléctricos en las terapias, imagínate. Entre No, más pues yo no pulsiones iba. tenía, órale, dele más. No, pues yo no iba. Mira, en Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios, es la nueva traducción viviente. Dice, Ok. díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras que, pero al final, ¿qué dice? ¿Mientras vivan en qué? En Cristo Jesús. O sea, perdón, no hay otra manera. Ujú, Puedo ser muy fuerte mentalmente, ujú. pero hay algo que el hombre, el humanismo no entiende, que es que el hombre también es espíritu. Ujú. Porque hablábamos también de los silencios de Dios y terminando el podcast pasados, decíamos como que siempre terminamos con lo mismo, como que siempre terminamos de que yo tengo a Dios y si tienes a Dios no puedes tener silencios de Dios. Si tienes a Dios, todo te va a ir bien. Y decíamos como que no podíamos, ¿Concuerda con te- una realidad? ¿Eso que dices? ¿Con la realidad que se vive? pues no. O sea, ahorita hay gente que está pasando todas esas cosas porque no tienen a Dios, o sea, porque no tienen a Cristo en ellos, porque aquí dice así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Pero fíjate, dice, bueno, yo tengo otra versión, eso mismo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios delante y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero hoy en día hay gente, cristianos, que sufren crisis. Sí. No quiere decir que ellos estén mal, Dani. Aquí quiero ser Sí, muy clara, claro. porque esos silencios de Dios. Alguien me dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no me habla. Y yo, claro que sí habla en la palabra, ahí habla. Cuando yo no entiendo nada, cuando yo no sé lo que me está pasando, por eso dice, no se inquieten por nada. Cuando mi realidad es, se me murió alguien, se va a morir una persona. Mientras no estemos glorificados, se va a morir. Me voy a morir yo primero o puede ser que me enferme, puede ser, pero no significa que la eficacia de Dios se vaya de nuestras vidas. Los silencios de Dios, es que Jesús ya habló. Jesús ya habló, vino y estableció el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Dice, busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Pero la gente siempre va por las añadiduras, por las dádivas, por lo que se ve. No va por la excelencia de buscar a un hombre que de verdad pagó un precio tan alto para que dijera al final, consumado es. ¿Consumado qué es? Terminó la obra. Ni el diablo, ni mi ansiedad, ni mis pensamientos pueden contra eso. Porque las cosas terrenales no llevan a las cosas espirituales. No las llevan. Necesito bajar lo terrenal para que lo espiritual esté en mi vida y yo pueda tener esa clase de pensamiento. Sí. Pero es por fe. Varias veces en la Biblia, hasta en el Antiguo Testamento, dice, el justo por fe vivirá. Pero creo que a veces, o sea, vivimos por fe por otras razones. Y cuando a veces no sé, se presentan jóvenes a mí, amigos con este tipo de problemas, ¿verdad? Yo les digo la solución, ¿verdad? Es que haz esto, haz el otro. Se les hace así como que, ahí luego ya hago una oración y ya. Y luego leo la Biblia y ya. Porque no están creyendo en lo que están leyendo. Pero sí. Te dan un remedio para adelgazar, ¿verdad? Lo haces con santo y seña, No, como receta y haz esto y haz lo otro. Ahora, vete a nada más a las plataformas, a todas, a Facebook, TikTok y todo. Te dan clases de psicología, ya todos son psicólogos, y luego están los coach de vida, que mira, y tú di todo, sí se puede, y sí se puede, pues sí, o sea, puede repetir una persona y se cree eso, y lo puede llegar a hacer. Así es la psicología positivista. Wow. Sí hay esta clase de poder mental.
pero va a llegar un momento en que ese poder mental, vienen las crisis, la realidad de la vida. Pero esa realidad nuestra realidad como cristianos debe estar por encima de lo que siento y lo que estoy viviendo. Es otro nivel de fe. Y ahorita lo que necesita la juventud es eso, realmente tener esa confianza, decir, por ejemplo, yo tenía a mi mamá, Dios la bendiga, digo, bueno, ya sí sé que se fue al cielo, ojalá que sí, yo creo que sí, está allá, porque, bueno, también yo ahí duré muchos años, madre, ponte a cuentas con Dios, yo espero que sí, porque mi madre llevó a algunas personas a los pies de Cristo, pero bueno, ella decía, cada vez que pasó el puente llena de contrabando, en aquel entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y siempre nos tocaba el semáforo en verde o el policía el oficial me decía que pasara. Y yo decía, ¿es en serio? ¿Estás usando todo lo puedo para pasar Fayuca? Es algo ilegal. O sea, fíjate cómo la gente piensa de estos versículos que lo hacen como palabras mágicas. Sí. Y cómo le gusta a la gente fantasear en cosas rápidas. Ahorita estamos en un, ¿sí o no? Pues a un clic yo tengo todo. Tengo un Netflix que puedo ver películas y el otro día le digo a mi hermana, oye, que el cine, no, yo no voy al cine, desde que tengo el Roku, el no sé qué, la plataforma esta, veo todos los estrenos, ya no, ¿para qué voy al cine? Mire, justo hablábamos el sábado, se lo voy a contar. Ay, yo. Me encanta que me encuentren. Córtalo, Sí, córtalo. Te digo, Andrés, cuando... No, pero justo hablábamos con una señora el sábado. Estábamos en una fiesta en la casa de mi mamá y pues llevó unas amigas. Espero no la esté viendo. No, pero no voy a decir nada malo. Ni nombres. No. O como Cantinflas, No. nombres, para saber el chisme mire, completo. Si nos mira, nosotros le dimos lo mejor que pudimos, el mejor consejo que pudimos. Ok. Entonces ella nos contaba acerca de que ella estaba yendo con una pastora, que no tenía iglesia, pues ya nos contó varias cosas. Entonces, pues Gaby y yo le estuvimos diciendo como que no, mire, pues es que si ya no se siente a gusto, pues con la pastora, pues busque una iglesia donde usted se sienta a gusto, que la pueda ayudar, y ya, ella ya no se sentía a gusto en ese lugar. Entonces, no voy a contar todo, pero dice, es que yo me siento muy bien cuando voy. Me entra una paz a mi vida. Yo nunca me había sentido así. Nunca me había sentido así, y me siento muy bien. Y pues vaya, la invitamos a nuestra iglesia, si no le gusta pues a otra, no pasa nada. Y al final ella tenía la duda y nos hizo una pregunta, nos dice, entonces, ir a los brujos es malo. Y luego Gaby, sí, mucho. Pero ya le había explicado todo. Ya le habíamos explicado todo. O sea, esas preguntas fueron al final. Ajá, ella dice, bueno, pues al final si no voy, pues yo creo voy a ir con el brujo porque ahí me siento bien. Siempre me siento bien. Y justo hablábamos del sentirse bien. Y yo decía, ¿cómo si nos sentimos plenos en la iglesia, si nos sentimos bien en la iglesia, por qué buscamos otras cosas que pues nosotros sabemos que no es sentirse bien eso? Simplemente porque dicen, no, pues me echo mis hierbas y ya. Y nosotros así como que... Instantáneo, una respuesta instantánea, claro, pero que le va a quitar bastante lana a la señora para darle al brujo ese. Y Gaby estaba así como que, o sea, todo lo que le dijimos, y yo le dije a ella, es que hay gente que no entiende o que no comprende o como que el mover del Espíritu Santo. Sí, o sea, también. como que no entiende eso de que, entonces es malo, porque ella lo hacía con una pregunta súper sincera. ¿Cuánto tiene en la iglesia con esa pastora? Digo que tenía como 4 meses, ¿no? Algo así. Apenas ella... Ajá, pero nunca había ido a una iglesia evangélica, apenas ahora. Ajá. Ok, tiene 4 meses. Ajá. Uh-huh. Entonces ella hacía la pregunta así como que bien sincera, entonces sí es malo. Y le digo a Gaby, pues es que hay gente que en verdad no sabe que es malo eso. Porque no tiene conocimiento, uh-huh, de la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando el pastor nos ha enseñado mucho, bueno, en la Biblia, sobre todo, cuando Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, ella está reflejando que ella come del árbol del bien y del mal, no del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando ella dice, es que esto me da paz,
también el brujo me da paz. Ella no puede lograr diferenciar porque está comiendo de ese árbol. Y cómo, porque a veces en mi célula también entramos un poco a conflicto. No, es que no ha nacido de nuevo, es que no ha sido el velo quitado de su mente, de su vida. Pero cuando realmente la persona busca a Dios, la encuentra. Entonces yo pienso que esas personas que todavía no les es revelada la verdad de Cristo, es que realmente quieren sentirse bien. Van por un curita, un placebo, ¿sí? El placebo es, el doctor a veces o alguien te dice, ay, es que necesito, la gente que está un poco de que tiene todas las enfermedades y llega el momento de que el doctor le dice, mire, tómese estos chuchitos para que se sienta bien. Y no son medicinas, son simples placebos que te, ay, gracias, ya se va contenta por los chuchitos. No, hombre, estos me van a hacer porque le asegura el doctor que le van a hacer. Es lo mismo la gente en lo espiritual. Realmente ellos quieren un placebo, no quieren la medicina correcta, que es Cristo Jesús. Claro. Porque hay un libre albedrío. ¿Por qué hicieron a Adán y Eva? Porque una persona me decía, no, es que vive en ignorancia. No, es que ella no conoce todavía lo que es. Tú le estás hablando de un conocimiento tal. Y sale porque sí sintió, como sintiendo que algo estaba mal para ir al brujo. Por eso dijo, a ver qué me contestan, porque yo no voy a dejar al brujo. No está diciéndote, oiga, realmente he estado haciendo algo malo. No, te pregunta, ¿está bien? ¿Está mal ir al brujo? Una vez, mi hermano, que ese sí sé que está en gloria uno de los que ya, de mis hermanos que falleció, me decía, dime dónde dice en la Biblia que no debo de bailar, porque él siempre, mucho tiempo cristiano, y iba a una iglesia de aquí muy famosa y conocida, con muchos miembros, no quiero decir su nombre, y me decía, dime, porque yo sé que ahí hasta la fecha bailan y toman, porque ¿qué tiene de malo? Entonces ellos no están comiendo del pan de vida, que es Cristo, están comiendo del pan del árbol del bien y del mal. ¿Dónde puedo decir que está bien y dónde puedo decir que está mal? No, mi vida no me la veo yo justificándome de decir que tiene tantita, si pongo tantita pornografía o pruebo tantita cocaína, ya me volví drogadicto. No, pero por algo se empieza. Pero mi mente dice, no pasa nada con poquito. Y fíjate que estoy hablando de ejemplos muy drásticos. Entonces, en realidad la persona, cuando realmente quiere comer al árbol de vida, va en busca de. Entonces no está tan convencida que el ser cristiano, el tener la vida en Cristo, para ella está bien. Hoy algo pasó, estaba Vero platicando, compartiendo Vero Cruz en Mujer a Reina, en nuestra iglesia, a las mujeres, y había algo como, es que si tú eres una mujer de tu casa, pero tú eres exitosa, si haces tal o cual cosa, así me explico, en Cristo. Dice, no te sientas mal si crees que el éxito, pues, es si tienes un gran trabajo, grandes títulos, y decía algo que me llamó mucho la atención, que decía, porque esto va a llevar a tu familia a la vida eterna. No somos conscientes de esa vida eterna. Y la vida eterna se vive desde el aquí y el ahora. Entonces, ¿por qué buscamos todos los placebos, todos los placeres del mundo para decir, no, esto, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que lo haga tantito? Cuando a Jesús le dijeron, oye, que en el mandamiento donde no codiciarás a la mujer de tu prójimo, sí, que no es bueno, le decían a Jesús, y les dijo Jesús, ¿no? Jesús les puso la vara al cielo para mí, que les dijo, no, ya con solo desearla. Yo te digo, ya no nada más es codiciarla, ya nada más pensar que la quieres codiciar, que te quieres acostar con ella, hablo parafraseando, ya pecaste. Entonces, si yo no tengo esa conciencia espiritual en mi vida, claro que mi mente va a ser bien débil, por mucho conocimiento secular o humano posible, que es bueno la ciencia. Dios habla que en los últimos tiempos será aumentada la ciencia. Van a encontrar curas contra el cáncer, curas contra muchas cosas. Bendito Dios
porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Pero, ¿cómo me voy a querer ir? Dice que la puerta para el cielo es muy estrecha. No es ancha. A los fariseos les decía Jesús, tú te tragas el mosquito y cuelas el camello, o sea, te tragas el camello y te cuelas el mosquito. Bueno, ya me cuatrapié ahí, espérenme, déjenme acordarme bien. O sea, a veces nos tragamos el camello, pero el mosquito lo colamos. No, mira el mosquito, ahí está. ¿Por qué les decía eso? Porque nada más se fijaban en cosas religiosas como para destruir y criticar a Jesucristo, a destruir la palabra que Cristo estaba diciendo. Claro que para ese tiempo, decía yo, que hay que ver el contexto. Llega un hombre que lo habían conocido, que su padre era José, que su madre era María. Entonces decía, que ese lo conocimos, es el hijo del carpintero, y que se dijera el Mesías. ¡Uy, qué tremendo! Pero nada más que hablar a él, que su presencia estuviera ahí, porque dice que sobrepasaba, físicamente sobrepasaba a todos, físicamente. Decía, no lo creó, no se a Jesús no lo deseaba una mujer, pero tampoco un hombre. Era para que fuera aceptado por los dos, por hombre y mujer, como Dios. Sí, claro. Sí. Y creo que cuando entendemos que la ansiedad, ¿verdad?, es algo que se vive en este mundo, pero que no proviene de Dios, podemos comprender que podemos salir de eso. Entonces, yo quiero ya, para ir concluyendo, ¿verdad?, sobre este tema y ir terminando, ¿cuáles son los consejos que podría dar a las personas que lo están viviendo o que están empezando, ¿no?, apenas a sentir esos eventos que la verdad pues son desagradables? O sea, Dios quiere y es necesario que nosotros comprendamos que si no estamos teniendo una vida de gozo, una vida de plenitud, una vida de lo que Él ya marcó en la Biblia, algo estamos haciendo mal. Entonces, si tú, el que me estás escuchando, ¿verdad?, sientes, ¿no? O sea, Dios no quiere que vivas una vida ansiosa, con Así miedo, es. depresión, preocupación. Si esto caracteriza tus días, hay que hacer algunos cambios ahí. Claro que sí, y bueno, y todo, vengo a reducir como resumen de todo lo que hablé, porque sí es importante que conozcamos quién es Dios para nosotros. Porque si no, no se va a quitar la ansiedad. Sí. Y a lo mejor ya esta ansiedad ya está superando a todos los síntomas que di. Ve, tienes que tratarte. Tristemente, o sea, aunque seas cristiano, tienes que tratarte. Y también el psicólogo, tratamos los trastornos, la persona que tiene ansiedad, con ejercicios, te digo, la respiración es buenísima. Y ser consciente de lo que respiro, cuando respiro. Que yo sienta el aire entrar por mi nariz y salir por mi boca. Y el cuerpo, relajarlo lo más que podamos. El caminar, el hacer ejercicio, sí. El tener estos eventos de adoración con el Señor. Qué mejor, qué mejor. Pero sí Gaby, hay que ser bien objetivos en que la ansiedad psicológicamente no, ni la controlas, la tienes que vivir. Pero espiritualmente sí se quita. Sí, no es parte de nosotros. Claro. En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Él tiene cuidado de nosotros, Gaby, ¿por qué me voy a preocupar? Aunque pase lo que pase. Sí, porque a veces no confiamos en Él, porque no lo conocemos. ¿Qué voy a querer comer? ¿Del árbol del bien y del mal o el árbol de la vida, que es Cristo? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la vida, es el árbol de vida. ¿Qué como? A Cristo. Ahorita los jóvenes tienen toda esta, es que ven tanta cosa, lo que decías tú con los sentidos. Tienen muchas cosas que ver, muchas cosas que oír, pero si se fijan, casi nada que hablar.
por el celular. Sí, no me moleste. Ha pasado gente... ¿Qué pasa con el WhatsApp? Hay gente que nada más por el WhatsApp te habla. Sí. Yo soy terriblemente, pues ya que estoy ruquilla, pero mando mensajes de voz. Me desesperan los WhatsApp. No, y hay jóvenes que están, como decimos, tirando rollo o Sí. Hablándole a una chava y por celular todo así. Se cuentan hasta Es lo que no. maravilloso. Y Sí. cuando se ven, es No así se de hablan. que no se hablan. Es así de que ni te conozco. ¿Cómo? O sea, A yo ver. digo, ¿cómo? A ver, eso, ¿cómo lo traducimos? Porque son los sentidos. Sí. Por eso viene la ansiedad, por los sentidos. Porque ya estoy pensando que todo está catastrófico y empiezo. Yo le decía a una de mis pacientes, la más chiquita que tengo de 14 años, me dice, es que siempre estoy ansiosa. Y yo, a ver, explícame. Porque no entrega la tarea, está ansiosa. No, mija, ese es estrés. Cúmplale y se le va a quitar la ansiedad. preocupado. Y luego le enseñé a respirar. Y le dije, cuando te sientas ansiosa en la escuela, pide permiso al baño. Y dijo, no pude pedir permiso, pero me fui hasta atrás. Y empecé a hacer las respiraciones y me quedé dormida. Entonces dije, pues no los vuelvo a hacer. O sea, esa es la clase de jovencitos que estamos Viviendo. viviendo. Entonces, hay cosas que fíjate, que demasiado ambiguos son los padres. Por un lado, quítele la ansiedad, ¿por qué? Y por el otro lado, es que estamos teniendo problemas financieros y como que la niña se tiene que sentir preocupada porque los papás financieramente están preocupados y lo externan y los jóvenes se sienten presionados. Sí. Porque el papá dice, no tenemos dinero, no, y hay que ahorrar esto. En lugar de decir, ¿saben qué? Junta de familia. Así se hace en psicología, acuerdos. Miren, estamos teniendo esta situación, vamos a salir de ella. Pero no, el papá también está más ansioso que los hijos y trata de sacarlo por donde menos lo puede sacar, que yo lo hacía. O sea, yo lo viví. En lugar de decir, vamos, miren, pasa esto, vamos a tomar medidas de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? No, pues se puede hacer esto y esto. Ok. Yo a esta jovencita le dije, ¿está teniendo problemas tus papás? Sí. ¿Puedes trabajar? Ay, no, pues estoy en secundaria. No puedes trabajar. ¿Pero qué puedes hacer? Papá, ya no me des tanto dinero para la escuela, dame la mitad. Eso sí puedes ayudar. Pero haciéndolos partícipes a los jóvenes de las medidas que se pueden hacer. Sí. ¿Qué pasa cuando una pareja se divorcia y la mamá carga con todo? La mamá tiene que sentarse. Por eso siempre le digo a mis pacientes que están en proceso de divorcio, usted tiene que estar bien. Usted es la primera que tiene que estar bien. Claro. Yo soy una persona con esa condición, pero civilmente soy soltera, pero me divorcié. Y yo entendí que Dios me dijo, tú tienes que estar bien. A mí Dios me dijo, no la psicología. Si tú estás bien, y tuve que empezar a tomar medidas. Claro que en muchas cosas ya fue muy tardía mi reacción por todo lo que estaba viviendo. Pero entendí eso y por eso dije, no, a ellos ni cargarlos, a ellos, a ver, a mí una instrucción, pero específica, por ejemplo, con mi hija Susi, que traía una condición en sus dientes, lo primero es atiéndele a ponerle brackets. Y lo primero que hice viniendo aquí a Juárez, ¿dónde? Voy a ponerle brackets. Al pastor Jonathan, así, a ver, ¿qué voy a hacer contigo? Vamos a, no controlar, lo que tú quieres, vamos a ver. Y es cuando Dios lo llamó al ministerio. Y se pudo poner en una de las escuelas que tristemente, o sea, de las más altas, con Álvaro López, uno de los mejores músicos, y tuvo una carrera. Al otro le dije, a ver, ¿qué vas a hacer? Y ese se me casó antes, fue por otro camino, pero yo sé que algún día va a regresar, pero Claro. porque empezó a tomar dos decisiones, porque es que me siento... ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? Los hijos quieren correr y toman malas decisiones. Entonces ahí el que se queda, ya sea el padre y la madre, si me están oyendo, puede ser el papá también. También hay mujeres que se van. Es decir, aquí estoy para ustedes, vamos a ver cómo se le hace. Yo les decía, yo vivía en una casa allá por Las Orgo y les dije, espérenme tantito, vamos a ver cómo le hacemos, pero aquí no nos vamos a quedar. Y ustedes ya conocen mi casa, Dios me dio 3 veces más. Y siempre hay mujeres que me dicen, ¿cómo le hizo? ¿Quién sabe? No, dije, ¿cómo le hice? Creyéndole a Dios. Claro. Sí. Batallé mucho,
para poder identificar por dónde Dios me quería, pero siempre dije que tu buen espíritu me guíe por terreno de rectitud, desechando toda ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de mí. O sea, empecé a hacer la palabra viva en mí. Y cuando les digo esto a las mujeres, así como tú dices, y ya nada más oramos y ya. El que se acerca crea que le hay porque es galardonador de los que le buscan. Si eso no me dice a mí nada, pero si creo en el brujo o en que fulanita de tal, o sea, crees en todo lo que ves y no en lo que Dios ha hecho para ti, en un camino de ¿qué? En un camino que Él llevó por nosotros, Él pagó por nosotros. Ese Via Crucis que lo mencionan ahora, que lo recordamos en Pascua, Él pagó o sea, terrible. Sí. Él era inocente. Él hubiera podido, así con un chasquido decir, ángeles, acábenlos, como con los videojuegos, sobre ellos. Él no lo hizo, porque Él sabía que tenía una misión, y que esa misión sea de nosotros. Yo me quiero ir a la eternidad. ¿Se quieren ir a la eternidad? Claro. Sí. Hacer conscientes a los jóvenes que hay una eternidad. No es el momento. Un momento de placer, hay consecuencias. Lo que tú decíamos al principio, hay consecuencias. Ante una reacción, hay una acción. Reacciono, va a haber algo que voy a hacer. Entonces, ante eso, tener temor de Dios. Y no entendemos el temor de Dios, porque entendemos que el temor de Dios es, ¡ay, te equivocaste! ¡Pum! En mi tiempo así era. ¿Sabe qué, hermana? Si usted hizo eso, no, Dios, olvídese, el trato de Dios, y el diablo lo veíamos por todos lados. Yo aprendí, por eso me encanta la palabra de Dios, porque fui empezando a identificar en mi vida que esto era bajando la ansiedad echando toda la ansiedad sobre Él. Y que las cosas, me guste o no, van a pasar, pero conforme mi actitud, conforme a lo que Dios ha hecho en mí, la voy a pasar. Así es. Claro, y si es 1, 2 veces, 3 veces ir a Dios, es necesario. Sí. Es necesario hacerlo. Mira, yo traigo aquí en Salmo 55:22. Usted lo trae también porque traemos lo mismo. Sí, ya sé, estamos conectados. Sí. No, ese no lo traigo. Dice, a ver, dilo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Así es. No dejarán para siempre caído al justo. Fíjate. Y pues sí, o sea, la verdad es que muchas gracias por estar con nosotros. En verdad que cuando nosotros dejamos la carga en Dios, nosotros, o sea, nos sentimos hasta libres. O sea, es una de las cosas que hemos platicado aquí. Y por eso le digo que soy como que bien positivo siempre. O siempre les digo, no, pues es que a mí no me ha pasado. Porque como que he entendido que tengo a Dios de mi lado. He entendido que yo no voy a pelear esas batallas, lo va a hacer Dios. Y algo me va a enseñar de eso. Entonces no es que yo sea perfecto, es de que tengo un Dios perfecto. Tengo un Dios que puedo echar a poner mis cargas en Él. Y Él se va a encargar. Dice que Él se encarga de la comida de los pajaritos, cuanto más de nosotros. Si tiene el número de nuestros cabellos contados y uno que se cae, cuanto más de nosotros. Los pelones. No. Pero pues así es, o sea, en verdad que debemos de tener otro tema con la hermana Lupita Hicks. Oh, ya sé, y yo hablo mucho, ¿ya se fijaron? Por eso me encantan los podcasts, ya supieron por qué. No, a nosotros nos encanta que hable y que nos enseñe, porque también nosotros aprendemos de todo esto, a veces que nos llegan los miedos, nos llegan cosas a nosotros. Eso va a ser normal, ¿sí? Súper normal en la vida de las personas. Porque a veces creemos que ya no van a llegar miedos, ¿no? O sea, ya somos cristianos, ya no van a llegar miedos, pero claro que llegan, pero también confiamos en Dios. Y de nuevo les repito, muchas gracias por estar con nosotros. Créame que la vamos a volver a tener aquí con nosotros porque tiene mucha sabiduría. Aparte ya sé llegar a la casa de Andrés. Ya sabe llegar, aquí estamos. Pues muchas gracias. No sé si quiera decir algo más. Sí, mira, me gusta mucho y yo lo tengo grabado en mi cuarto, el Salmo 73:25, 26, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Amén. Él es mi herencia eterna. Amén. Wow, qué bonito. Y pues recuerden que todos los miércoles estamos a las 6 de la tarde por Spotify, YouTube, Facebook y por la radio también. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima. Vamos a tener segunda parte. Claro que sí. Sí. Cuando hables de depresión.
depresión, conducta. Ahorita hablo de las mamás solteras, también ese es un tema súper importante, de cómo manejamos eso, ¿no? Y creo que ahorita hay muchos divorcios también. Sí. Bueno, pues ya. Sí, sí, no seguimos, pero hay que fortalecer también a las mujeres que están pasando en estos procesos, porque increíblemente se puede pasar y de verdad, yo lo digo, Dios ha sido fundamental en todas las decisiones que yo he tomado, que sí me dieron miedo tomarlas, pero ahí estaba Él. Y cómo me gustaría transmitírselo eso a las mujeres jóvenes que están pasando esto, ¿verdad? Y que sí se puede, con Cristo sí se puede. Así es. Porque a veces piensas, ¿y yo qué? ¿Y de mí qué? Si él se va y ay, va a ser feliz, porque esa es otra fantasía que tienen las mujeres. No, me va a dejar y va a ser otra vida, y es como si el hombre fuera otro diferente. No lo creo, no es gripa, el hombre sigue siendo hombre con una mujer y con otra. Ajá. Bueno, pues síguenos en todas nuestras redes y pues les mandamos saludos. Gracias por escucharnos hasta el final. Yo sé que Dios va a bendecir tu vida y Así pues es. nuestra vida. Hasta la próxima.